¿Puede una persona que es exitosa, apasionada, sentirse vacía? Totalmente. Bienvenida, Oriana, para hablar de psicología y emociones. Temazo. Temazo. ¿Qué hiciste con esos pensamientos? Fui a terapia. Yo he tenido también depresión, Yo tuve mi momento de estancamiento, de no querer seguir, de mira, ya no más, no puedo más, dejo todo. de que mucha gente prefiere evadir los problemas que enfrentarlos, ¿no? Físicamente empiezas a enfermarte, empiezas un scrolling eterno, ahí no hay nada. ¿Es este un tema común en tus terapias? Sí y no. No es nada No es nada de terapéutico. terapia. La eterna comparación, ¿no? Eterna comparación, es muy injusto contigo mismo, ¿no? Todo está bien, todo está perfecto, todo es Esa línea es muy delgada, ¿verdad? extremadamente delgada. ¿Qué significa estar en un espacio seguro? Más bien Ok. espacios que te permitan abrirte y ser tú. ¿Y qué te prendería las alarmas? Hay algo acá que no me cuadra. Muchos años hemos querido que Ímpetu sea el espacio donde la gente llega, abre sus alas de par en par. También ir a terapia es salud. Y ese dejarlo a un lado en verdad no es quitarlo, es simplemente como que irlo poniendo en tu espalda y que cada vez va siendo más pesado. Estamos buscando ser mejores. O sea, clínicamente hablando, se puede considerar una clase de baile como una terapia. Totalmente. No, porque pasar de 0 a 100 creo que es mucho más complicado para poder salir de estos momentos difíciles. En su conocimiento y en sus emociones, que es lo que hablamos hoy. Bienvenidos a Son Voz, episodio número 2. Hoy me acompaña Oriana Valladares en este podcast en donde lo que no se baila, se habla. Bienvenida, Oriana, para hablar de psicología y emociones. Temazo. 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 Y yo te voy a lanzar de una vez una recta de 90 millas como me gusta. Y quiero empezar. ¿Puede una persona que es exitosa, apasionada, que tiene un propósito de vida bastante claro, sentirse vacía, insegura, triste? Totalmente, totalmente. Creo que en donde estemos en nuestra vida podemos sentir muchísimas emociones y más bien lo curioso es ver cuando personas que son extremadamente exitosas, que están logrando un montón de cosas, el no saber que quizás sí se sienten vacías y que más bien la están pasando muy mal y que esas dos situaciones pueden coexistir completamente. Oriana Valladares, ¿se ha sentido así en algún momento? Totalmente, totalmente. Yo pasé muchos años, de hecho, con una depresión muy grande. O sea, fue una parte de mi vida bien, bien, bien importante y que marcó como un antes y un después en, bueno, mi manera de ver la vida, de enfrentar las cosas. Y a pesar de eso, yo durante esa época fue cuando me gradué, fue cuando hice mis máster. O sea, yo seguía, pero había una gran diferencia emocional en lo que quizás se podía estar viendo en el día a día. Sabes que, bueno, obviamente yo he tenido también importantes episodios de depresión, de confusión, de ansiedad. Y aunque suene un cliché, considero y siento en el fondo que son momentos realmente transformadores, que uno no lo ve, no lo percibe en ese momento, uno siente que la vida se acaba, que el mundo se te viene abajo, pero al salir de esa tormenta y ves hacia atrás, ves a una persona fortalecida, una persona más segura. Y en este caso, sucedió contigo. ¿Qué hiciste con esos pensamientos? Bueno, en su momento, pues por supuesto acudí a terapia y me ayudó a enfrentarlos, porque quizás lo automático, lo que uno quisiera hacer es, bueno, los voy a poner a un lado y esto no existe, yo voy a seguir, ¿no? O en su efecto, más bien darles demasiada importancia y más bien eso te lleva abajo un montón. Exactamente, ¿no? Entonces el poder darte un espacio y decir, ok, esto existe, esto es real, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Cómo lo puedo manejar para no quedarme estancado, para aprender de esto y poder superarlo? Creo que es importante. Entonces, en su momento, pues por supuesto tuve mi momento de estancamiento, de no querer seguir, de mira, ya no más, no puedo más, dejo todo. Y bueno, y poquito a poco fui aprendiendo a, tal cual, sentarme, verlos y ver cómo los cambiaba, le daba la vuelta, los abrazaba y decía, ok, tú existes y vamos a ver cómo los cambiamos para que no sigas conmigo porque no me está funcionando, ¿no? Entonces, En tu experiencia, Ori, ¿qué porcentaje de personas, si es que se le puede dar un porcentaje, pero aproximadamente, cuántas personas enfrentan sus problemas, ya sea de manera individual o a través de una terapia y una ayuda? ¿Y qué porcentaje de personas decide evitarlas o evadirlas o dejarlas a un lado
Hasta que, bueno, me imagino llega un punto en donde luego eso explota y genera mayores consecuencias, ¿no? Oye, en porcentaje como tal no sabría decirte, pero sí diría que la mayoría de la gente busca evitarlos. Ok. Creo que se necesita muchísima fuerza y ganas de enfrentarte a lo que uno siente que es un monstruo, que dices, wow, yo no puedo, no quiero abrir este grifo porque después no lo puedo cerrar, no lo puedo manejar, lo dejo a un lado y sigo mi vida en automático. Yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo en la percepción que uno tiene en su entorno de que mucha gente prefiere evadir los problemas que enfrentarlos, ¿no? Por miedo quizás a las consecuencias, por miedo a no tener quizás las herramientas de cómo hacerlo. ¿Cómo afecta eso a la larga, pues al ser humano en general? En todos los sentidos. O sea, no solamente en tu día a día vas creando patrones que no te sirven y que te haces tú mismo la idea de que, mira, si me sirve, esto me funciona, pero en verdad no. Y eso se va transformando y es como un efecto dominó. O sea, eso afecta a nivel personal, de relaciones, familiares, trabajo. Y eso hasta llega hasta un momento físico, ¿no? Físicamente empiezas a enfermarte, empiezas dolencias, enfermedades como tal, no como un dolorcito, sino hasta desarrollo de enfermedades y bueno, y eso es todo por evitar. Sí, tú sabes que das en el clavo con un tema que yo quería precisamente tocar en este punto, ¿no? Yo he practicado deporte y actividad física desde hace muchísimos años y pues obviamente he sufrido muchísimas lesiones y hay consecuencias físicas que no son necesariamente un tema mecánico, sino que son, en mi caso, ocurrió de manera muy contundente con el tipo de alimentación que llevaba y hay otros casos que son precisamente el estrés, la ansiedad y la consecuencia que eso genera en el cuerpo humano. Entonces, en el día de hoy, donde creo que en este mundo moderno, en donde pues obviamente tenemos muchísima tecnología maravillosa, somos muy afortunados con relación a nuestros antepasados, pero obviamente se habla mucho de las consecuencias que genera, sobre todo en los niveles de ansiedad y de estrés, el consumo y el consumo excesivo de las redes sociales. Toquemos el tema porque pues obviamente es un tema siempre controversial. ¿Hasta qué punto, pues obviamente, puede de alguna manera originar consecuencias en nuestra salud emocional el hecho de que pues esté constantemente influenciado por lo que veo, lo que percibo y lo que quiero mostrar en las redes sociales? Bueno, ahí hay, es un abanico de cosas, ¿no? Pero yo creo que, y lo que yo he trabajado mucho con mis pacientes y lo que yo he visto, he observado también en mis alumnos, por un lado es la Perdón desconexión. que te interrumpa, Miori, porque creo que es importante para que desarrollemos en tu respuesta. ¿Es este un tema común en tus terapias? Sí y no, Ok. no necesariamente Yo hubiese directamente, pensado que sí, no, es que el 99% de mis pacientes, pero me no, parece lo interesante. mencionan como algo más parte de su Ok, vida y ok. más bien viene de mi parte atajar y decir, ya va, pero ¿por qué estás usando tanto las redes? Ajá, ¿No? ok. ¿Por qué está esto? ¿No? Porque ya creo que es algo común, como Exactamente. obviamente, ¿no? Exactamente. Pero ahí es cuando yo atajo porque hay búsqueda de desconexión. Cuando empiezas un scrolling eterno, ahí no hay nada. O sea, a menos de que sea de una manera investigativa, una manera de quiero educarme, Ok. que eso es algo con un propósito. Pero la mayoría de las personas lo usan para me voy a desconectar y no quiero hacer nada del mundo, ¿no? Lo usan como una especie de terapia, ¿no? Sí, algo así que al final no Que es nada. no es nada No es nada de terapéutico. terapia. Entonces, bueno, lo veo más desde el punto de vista de desconexión, que ahí entra la pregunta de qué te quieres desconectar, por qué no te quieres escuchar, qué Ok. necesitas, por qué te quieres abstraer. Y por otro lado, pues lo que he visto más en las personas es que entran en un círculo, porque el contenido que consumen puede variar mucho y muchas veces se va a un área que genera mucha insatisfacción, puntos de comparación, La eterna comparación, ¿no? eterna comparación, que cónchale, eso es un punto que para mí es muy injusto. O sea, que sobre todo que te compares con personas en redes sociales, que tú ves
personas en las que tú quizás no tienes nada que ver y no hay punto de comparación. O sea, son Exacto. realidades, procesos, situaciones completamente distintas que cuando entras en eso es muy injusto contigo mismo, ¿no? Es así. Y justamente había una conversación reciente de una coreógrafa de Los Ángeles con la que yo trabajo, que ella hablaba de este punto de comparación y puso un enfoque que me pareció increíble, que era en vez de comparar, inspirarte, ¿no? Al final tomas un punto como referencia, como, wow, yo quiero llegar ahí. Y no necesariamente es porque esta persona está ahí y porque yo no. Y cómo hizo y porque si yo hice esto, ¿no? Que entras como en ese círculo vicioso, de nuevo, injusto, bastante tóxico, a diferencia de, wow, quiero eso, voy a buscar mi camino de acuerdo a mi realidad para poder alcanzarlo, esto es mi motivación para lograrlo, ¿no? Entonces, claro, pero para poder diferenciar eso y llegar a eso, creo que se necesita muchísima conciencia y trabajo de acuerdo a, bueno, a este momento de desconexión. ¿Sabes qué? Me encantaría rescatar de esta reflexión sobre precisamente usar esa figura como un modelo de inspiración y no de comparación. Porque en el capítulo anterior hablé de esa tríada maravillosa del aprendizaje del ser humano, que es, bueno, estudiar, leer, investigar. Luego está precisamente el hacer, el ir a la calle a practicar lo que aprendes sin el miedo a equivocarte y por el contrario, equivocarte, ¿no? Hay una frase que dice, si quieres duplicar tu tasa de éxito, tienes que duplicar tu tasa de fallos, ¿no? Y luego está el tercero, que es el de el tener un modelo a seguir, buscar ese tutor o esa inspiración por la cual tú quieres guiarte, ¿no? Entonces, creo que eso falta en las nuevas generaciones y creo que lo que estás diciendo es maravilloso. Entonces, usar las redes sociales como una herramienta para buscar a esa figura que hay muchísimas. La verdad es que para mí YouTube es una herramienta súper poderosa, es un universo increíble con muchas cosas maravillosas, unas quizás no tantas, pero la verdad es que si tú eres lo suficientemente capaz, inteligente de buscar esas figuras y esos modelos a cuál seguir, bueno, ese scrolling no estaría tan mal, ¿no? Bueno, ¿cómo combatir esto? Eso también puede ser un abanico de muchas cosas, pero yo quiero preguntarte si esta corriente de la psicología, de la cual me enteré recientemente leyendo un libro maravilloso que se llama Slide Edge, que se llama Psicología Positiva, puede ser una herramienta y una forma de precisamente combatir estos niveles de ansiedad, de depresión, de negatividad que originan precisamente la influencia y el scrolling eterno. Eh, y si es algo que tú como psicóloga utilizas como herramienta para tus terapias. Sí, esa corriente es bien interesante. Creo que se necesita utilizar con mucha responsabilidad porque justamente hablando de esto de redes sociales, creo que hemos caído también en una cultura que puede entrar en una positividad tóxica, ¿no? Que todo está bien, todo está perfecto, todo es Esa línea es muy delgada, ¿verdad? extremadamente delgada. Vamos a poner esto un momentico en pausa porque quiero que desarrollemos eso, pero vamos a antes definir de manera muy sencilla qué es la psicología positiva, porque no lo mencionamos. Es una corriente psicológica que se enfoca sobre todo en las fortalezas de las personas y desde un punto de vista también incluyendo la gratitud, el mindfulness, o sea, todo un espectro muy desde lo, bueno, positivo, ¿ok? De que puede tener una persona o que puede llegar a desarrollar. Sí, bueno, lo que me pareció interesante, súper lógico al mismo tiempo, es que previo a esa corriente que viene de los 70 para acá, la psicología abordaba al ser humano desde el punto de vista de lo que tiene mal, de sus enfermedades, de sus traumas, etcétera, ¿no? Y esa era básicamente el corazón de la psicología hasta ese momento. Luego viene esta nueva corriente y bueno, pero ¿por qué no más bien trabajarlo desde este otro enfoque? Que me parece maravilloso. Pero ahí dijiste algo súper clave. Hay una línea muy delgada, ¿no? Entre el positivismo y el eterno optimista de que todo está bien y no hay problemas que atacar, ¿no? ¿Cómo separar? ¿Cuál es esa línea y cómo separarlo?
Bueno, esto es algo un poquito más personal y bueno, desde el punto de vista profesional, en donde yo también me gusta ver la situación como un todo. O sea, no solo lo positivo o no solo lo negativo, es darte el panorama completo. Y creo que parte de la psicología positiva es darle la bienvenida a todo esto, las fortalezas, el mindfulness, la gratitud, todo esto que también tienen situaciones malas, que es difícil de verlo, pero que creo que este balance entre todo de las situaciones es importante, que ahí es donde se separa un poquito esa positividad tóxica, que creo que no ves también la realidad, porque hay realidades que hay que aceptar, que hay que entender, a pesar de que hay cosas buenas, ¿sí? Entonces creo que es encontrar un balance en todas estas perspectivas de las situaciones. ¿No? Y a pesar de que esas cosas negativas o grises que tiene toda situación, que puede tener una situación, pueden generar a futuro también cosas maravillosas y positivas, ¿no? Utilizando el término. A mí, bueno, me encantó eh, saber que existe porque concienticé que en algunas ocasiones me pasó que quise ser eterno optimista y en esa búsqueda también arrastraba mi entorno, sobre todo el entorno de trabajo, entendiendo pues que obviamente que podemos tener días malos, días grises, momentos complicados y que, bueno, eso no significa que estemos bien o estemos mal, sino que son parte de las situaciones y que hay que abordarlas de una forma holística, de una forma, sí, general, para seguir adelante. Ahora, voy a entrar en un tema que hemos discutido dentro de Ímpetu, en un tema que hemos trabajado dentro de Ímpetu y que también creo que es un tema que ha estado pues en los últimos años en la palestra pública y que pues de las que pocas empresas, organizaciones y espacios de trabajo a veces hablan, que es el de espacios seguros. ¿Qué significa estar en un espacio seguro? Creo que no hay que pensarlo demasiado, creo que tal cual con las palabras espacio seguro es conectar con cosas que te hagan sentir bien, que te hagan sentir justamente seguro, que No, te... no tiene nada que ver con que en el sitio haya extintores, que esté todo No. bien O sea, señalizado, sí, que el piso no esté mojado. o sea, sí, pero en este caso también hablamos un poquito de cómo te sientes tú como persona, como individuo, desarrollándote dentro del espacio, que puedas sentir que quizás no te tengas que poner, que establecer ciertas barreras, como quiero establecer distancia con esta persona porque no me genera confianza, me siento incómodo, me voy a cerrar un poquito. Espacios que no te generen eso, más bien Ok. espacios que te permitan abrirte y ser tú. ¿Y qué te prendería las alarmas y qué te diría, hey, no me siento seguro acá? Por un lado, hay algo curioso en eso que yo creo que es muy importante, el estar conectado con tus sentimientos y sensaciones, que es lo que quizás llama la gente como intuición o esas energías y vibras que ya tú, hay algo acá que no me cuadra, que quizás no es muy palpable o muy fácil de explicar, pero creo que es importante y recae un poco en esa conexión de, ok, me siento extraño, déjame retraerme un poco y después ver qué fue lo que pasó. Y por otro lado, sí estar consciente de, bueno, eh, conductas o comentarios que quizás no vienen al caso o que pueden caer dentro de microagresiones que es muy común que se normalicen, ¿ok? Y que eso es lo que hablaba un poco sobre, pues, concientizar y reforzar estos espacios porque se ha normalizado un montón actitudes que no generan confianza, que no generan seguridad y que poquito a poco nos van como fracturando de a poquito y que nos hacen sentir esa inseguridad. Sí, sabes que, bueno, yo no quiero hacer propaganda de esto, pero al final del día nosotros en Ímpetu lo hemos tratado de concientizar desde hace algunos años. Hemos querido que Ímpetu sea el espacio donde la gente llega, abre sus alas de par en par, con lo romántico que pueda sonar esta metáfora, pero bueno, que se sienta seguro y que pueda de alguna manera sentirse pleno en mostrar sus capacidades no solamente académicas, físicas, dancísticas, sino también sus emociones y que no se sienta criticado o juzgado por eso. Y recientemente escuché de un talento de ímpetu, yo me siento feliz acá porque me siento segura. Y en ese momento sentimos no solamente la importancia de lo que venimos haciendo, sino lo importante que es efectivamente
generar ese espacio en donde al final del día creo que muchos talentos vienen acá y muchos, inclusive profesores y managers, vienen con la intención de sentirse bien y que este espacio sirva a veces también como una especie de terapia, ¿no? Que la clase de baile sirva como una especie de terapia o que el compartir y el bonding entre el universo impetuoso sirva como una especie de terapia. Hay quienes pensamos que una muy buena conversación es de las mejores terapias que puede existir. Así que, bueno, nosotros hemos desarrollado esa conciencia como organización. ¿Tú crees que esto hace falta reforzar esto más en nuestro entorno, en los diferentes espacios de trabajo, llámese colegio, llámese oficinas corporativas, llámese academias de soccer o de fútbol, llámese cualquier espacio en general? Totalmente. O sea, siempre considero que siempre hay que reforzarlo y especialmente ahorita que creo que hay espacios donde no, ni siquiera se considera. Ahorita que mencionas esto, academias de soccer, especialmente en espacios donde quizás haya más hombres o niños, hay esta creencia que quizás ellos no lloran o no se sienten mal o son fuertes, ¿no? Y al final son humanos, por supuesto que se van a sentir mal, ¿no? Y entonces ahí entran estas microagresiones o microconductas que quizás nos van fracturando, como tú no lloras, tú no te sientes mal, Sí. y eso estás limitando un montón y estás creando, eh, sí, un espacio donde la persona no puede ser tranquila y sentir y ni pensar sin ser juzgada, ¿no? Entonces, Yo voy a hacer una confesión porque hasta un punto voy a utilizar una referencia de un programa que me parece increíble de Apple TV que es Ted Lasso. El protagonista de Ted Lasso es antiterapia y es antipsicólogo hasta cierto punto de la serie, ¿no? Y yo me reflejé mucho en él, porque, bueno, tratando de entender por qué rechacé por mucho tiempo el tener que ir a un psicólogo, el tener que conversar con alguien sobre algún problema. No sé si viene, bueno, yo de chiquito tuve que ir a psicólogo, me obligaron a ir a psicólogo para cambiar mis hábitos alimenticios. Muy chiquito, yo era bastante obeso y tuve que hacer una dieta casi que obligada y parte de ese tratamiento incluyó a una psicóloga. Obviamente tengo esa imagen que me generó muchísimo, muchísimo rechazo, pero aparte también yo crecí con esa idea de que el hombre no llora, de que el hombre es fuerte, de que el hombre tiene que aguantar. Y bueno, creo que eso sumado, pues obviamente hizo que durante muchos años rechazara la idea de tener que conversarlo. Luego, estando en la universidad, que fue para mí una etapa muy dura, de mucha confusión, creo que a todos nos pasa que aunque creamos que llegamos al sitio correcto, a la carrera correcta, en algún momento de esos, en mi caso, 5 años, nos cuestionamos qué hacemos aquí, por qué lo estamos haciendo. Y bueno, yo no sé si fue obra del destino o no, en ese momento uno de mis mejores amigos era precisamente psicólogo y hablaba muchísimo con él. Entonces, se puede decir que durante 5 años recibí terapia gratuita, exacto. porque al final del día él me ayudó a superar muchísimas de estas adversidades. Fue además mi tutor de tesis y la verdad es que ahora, hoy en día entiendo que la salud mental no es necesariamente es algo negativo, no tiene una connotación de que estoy enfermo o es que estoy mal, sino que la salud mental es así como la salud física. Bueno, si yo hago ejercicio y me alimento bien, ¿por qué no también trabajar sobre mis emociones, sobre mi salud mental? Para simplemente fortalecerla y ser mejor, ¿no? Porque al final de eso se trata. Con esta reflexión, ¿qué conclusión o qué recomendaciones tú darías a alguien que esté pasando un mal momento, que tenga días grises y que tenga esta idea de yo no necesito ir a un psicólogo o yo no necesito terapia? Ya. Creo que es importante entender que hay días grises, o sea, esos existen, tal cual como existen días bonitos, existen días feos o días malos, ¿no? Y creo que en un principio es aceptar, aceptar que eso existe, aceptar que a veces no tenemos energía, que vamos a estar tristes y simplemente entender que eso va a estar
Y bueno, después el ver qué se va a hacer con eso y no queda, porque si no te puedes quedar ahí, ¿no? Pero creo que es importante también ser gentil contigo y ver que este espacio de terapia no significa que hay algo malo, simplemente son cosas a mejorar y cosas que atender. Tal cual como cuando vas al médico, también ir a terapia es salud. Y hasta me han llegado pacientes que a mí me llena mucho el corazón, que van ni siquiera con problemas actuales de se me está cayendo el mundo, sino simplemente, mira, quiero conocerme más, quiero sentirme, mantenerme sintiendo bien y quiero revisar cosas de mi vida, ¿no? Y que me parece muy bonito porque se trataría como una especie de medicina preventiva de quiero atajar ciertas cosas que quizás no estoy consciente antes que en un futuro puedan hacerme daño, ¿no? Entonces creo que es empezar a normalizar el hecho de que te puedes sentir mal y que puedes hacer algo al respecto y no simplemente me siento mal, lo dejo a un lado y sigo. Y ese dejarlo a un lado en verdad no es quitarlo, es simplemente como que irlo poniendo en tu espalda y que cada vez va siendo más pesado y en Exactamente. algún momento te va a traer consecuencias. Sí, sabes que yo no quiero ser repetitivo con el tema de la psicología positiva, pero es que una de las cosas que me pareció maravillosa al investigar un poquito es que precisamente habla de destapar tus potencialidades utilizando las cosas no tan positivas, los días grises, las adversidades, los problemas, los retos y luego, bueno, asumirlas, entenderlas y luego transformarlas en algo positivo. Al final yo creo que todos, de alguna forma u otra, estamos buscando ser mejores, como me gusta decir a mí, como se lee muchísimo, 1% mejor cada día. Y eso no significa que vamos a estar eternamente en una curva ascendente, sino que vamos a tener esas pequeñas bajadas que las podemos asumir como algo natural, como algo orgánico y que sirvan luego de impulso para seguir adelante. Y ahora quisiera, Ori, conectar todo esto que hemos reflexionado, que ha estado increíble, ya específicamente en el entorno de la danza. ¿Es el baile, una clase de baile, una especie de terapia? O sea, clínicamente hablando, ¿se puede considerar una clase de baile como una terapia? Totalmente. Al final es actividad física y eso nos hace bien a nivel Me mental y físico, encanta. ¿no? Movimiento. Es Movimiento, salud. expresión, o sea, eso es totalmente válido. Creo que hay corrientes psicológicas, está la arte terapia, está la danza terapia, o sea, hay espacios terapéuticos que están dirigidos principalmente a través del baile, de trabajar tus problemas, ¿no? Y las emociones. Pero cualquier clase de baile, cualquier situación que no sea netamente terapéutico, sino simplemente una actividad, es completamente válido y es positivo para la salud mental. Y bueno, no solo te lo digo desde el punto de vista profesional, sino también personal. Para mí es algo que lo he vivido. Bien, Miori, si nos estuviese escuchando algún talento de ímpetu, algún elenco o simplemente alguien que esté pasando por algún momento complicado, alguna adversidad, ¿qué le dirías? Bueno, creo que es importante aceptar que, bueno, sí hay momentos difíciles y creo que, como venimos hablando, no evitarlos, sino quizás abrazarlos, entenderlos y buscar espacios, así sean chiquiticos, que nos permitan ir reconociendo las cosas que nos hacen felices, las cosas que nos dan esperanza, ¿no? Porque pasar de 0 a 100 creo que es mucho más complicado para poder salir de estos momentos difíciles. Entonces, encontrar esos espacios que yo los llamo abracitos al alma o al corazón, que son cosas que nos van llenando y nos van permitiendo ir construyendo y poner esos granitos de arena para ver todo ese mundo que está afuera. Creo que es importante hacerlo mientras sí, reconocemos y aceptamos esos momentos malos, pero ir trabajándolo de una manera como Progresiva. progresiva. Un pasito a la Exacto. vez. Uno por Exactamente. ciento más. Me Exactamente. encanta este cierre, Miori. Ha sido fascinante hablar contigo. Ha sido increíble poder desarrollar un tema que siempre está allí como uno lo escucha, sabe que está allí, pero a veces no quiere desarrollarlo, ¿no? Y para nosotros, no solamente dentro de Impetus, sino para mí en lo personal, el desarrollo de ese gran super sapiens o ese gran superhumano es no solamente aquel que atiende su salud en lo físico, en lo alimenticio, en lo espiritual, sino sobre todo en su conocimiento y en sus emociones, que es lo que hablamos hoy. Gracias por venir, Gracias Miori. a ti, Dani, por la invitación.
Me encantó. Esto fue Son Voz, lo que no se baila, se habla. Nos vemos en un próximo episodio.